Buen día. En esta oportunidad vamos a explicar los procesos de precipitación, evaporación e infiltración y la importancia de cada uno de estos procesos en el caudal de las aguas superficiales terrestres oceánicas y en el caudal de las aguas superficiales terrestres continentales. Los integrantes del grupo son Clementina Gámez Ballestero, Yulimar Gulloso, Hamilton Guevara, Eliana Jaramillo, Linda López, Dirkson Saurit Amaya y María José Sierra Redondo. Introducción. Bueno, el agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza, decía Leonardo da Vinci. Y sí, el agua es un recurso natural muy importante en la naturaleza. Continuamente estamos en contacto con ella. Es más, nuestro cuerpo está compuesto aproximadamente por un 65% de la misma. Por tal motivo es fundamental conocer el ciclo del agua, también conocido como ciclo hidrológico. Este es el proceso de transformación y circulación del agua en la Tierra. El agua en la Tierra existe en tres estados: el sólido, que es el hielo o nieve, el líquido y gaseoso, vapor del agua. El ciclo del agua tiene una interacción constante con el ecosistema, ya que los seres vivos dependen de esta para sobrevivir y a su vez ayudan al funcionamiento del mismo. A lo largo del video, analizaremos a profundidad la precipitación, evaporación e infiltración y la importancia de cada uno de estos procesos en el caudal de las aguas superficiales terrestres oceánicas y en el caudal de las aguas superficiales terrestres continentales. Buenas tardes, mi nombre es Hamilton Guevara Almanza y les hablaré acerca de la precipitación. La precipitación es cualquier producto de la condensación del vapor de agua atmosférico que se deposita en la superficie de la Tierra. Ocurre cuando la atmósfera, que es una gran solución gaseosa, se satura con el vapor de agua y el agua se condensa y cae de la solución, es decir, se precipita. El aire se satura a través de dos procesos, uno es por enfriamiento y otro añadiendo la humedad. La precipitación que alcanza la superficie de la Tierra puede producirse en muchas formas diferentes, como lluvia, lluvia congelada, llovizna, nieve, aguanieve y granizo. La virga es la precipitación que comienza a caer a la Tierra, pero que se evapora antes de alcanzar la superficie. Además, es un componente principal del ciclo hidrológico. Este es responsable de depositar la mayor parte del agua dulce en el planeta. Aproximadamente 505.000 kilómetros cúbicos de agua caen como precipitación cada año y de ellos 398.000 kilómetros cúbicos caen sobre los océanos. Dada el área superficial de la Tierra, esto significa que la precipitación anual promedio globalmente es más de 1 metro y la precipitación anual media sobre los océanos es de 1.1 metro. Tipos de precipitación. La precipitación se divide en tres categorías. Una de ellas es la precipitación líquida, que encontramos la llovizna y la lluvia, la precipitación glacial, la llovizna congelada y la lluvia congelada. Y además la precipitación congelada, que en ella están la nieve, bolas de nieve, granos de nieve, bolitas de hielo o agua nieve, granizo, bolitas o copos de nieve y cristales de hielo. Siguiendo con el tema de la precipitación, ya anteriormente mis compañeros habían mencionado que es un término que se utiliza en meteorología para referirse a todos los fenómenos de la caída de agua del cielo en cualquier forma, como lo puede ser en lluvia, granizo, nieve, etc. La precipitación se conoce generalmente como precipitaciones en plural para reflejar la diversidad de estos eventos climáticos. Ahora bien, ¿cuál es la importancia de la precipitación en el caudal de las aguas superficiales terrestres oceánicas y en el caudal de las aguas superficiales terrestres continentales? Hay que tener en cuenta que la precipitación es una parte importante del ciclo hidrológico, ya que ésta se encarga de llevar el agua dulce a la parte emergida de la corteza terrestre y por ende esto favorece la vida en nuestro planeta, tanto de animales como de vegetales, que requieren el agua para vivir. La precipitación, como mencionaron anteriormente, se genera en las nubes cuando alcanza un punto de saturación. En este punto las gotas de agua aumentan de tamaño hasta alcanzar una masa en que se precipiten por la fuerza de la gravedad. Ahora bien, la importancia en la agricultura
Esta se da ya que es influida por factores climáticos en el riego y drenaje de cultivos y en el uso del agua en determinadas zonas dependiendo de la precipitación, al igual que la conservación de las tierras. Ahora bien, hablemos sobre la importancia o cómo se da la precipitación en la ingeniería civil, ya que esta en muchas obras de ingeniería civil se ven profundamente influidas por los factores climáticos. Por su importancia se destacan las precipitaciones pluviales. Debido a esto, en efecto, tenemos que hacer un correcto dimensionamiento del drenaje que garantizará la vida útil de una carretera o de una vía férrea o un aeropuerto. El conocimiento de las precipitaciones pluviales extremas y en consecuencias el dimensionamiento adecuado de las obras hidráulicas. Así, por ejemplo, los vertederos de excedencias de las presas garantizará su correcto funcionamiento y la seguridad de las poblaciones que se sitúan aguas abajo. Ya con todo esto dicho, lo anteriormente mencionado, vemos y reconocemos que la precipitación es de vital importancia, ya que en el ciclo del agua se describen las totalidades de los intercambios hidrológicos que ocurren entre la atmósfera, la tierra y el mar a través de tres estados del agua: el sólido, el líquido y el gaseoso. En este caso veremos el gaseoso, donde actúa el proceso de evaporación. Entonces, ¿qué es la evaporación? La evaporación es un proceso físico que consiste en el paso gradual de un líquido al estado gaseoso. Es un tránsito lento y silencioso que ocurre como consecuencia de un aumento de la temperatura. Por efecto del calor, las moléculas del líquido se agitan y adquieren la energía necesaria para desprenderse del líquido. Para superar la energía de unión que tienen las moléculas en estado líquido y transformándose en vapor. El proceso de evaporación ocurre cuando el sol evapora el agua sobre la superficie de los mares, lagos, charcos, ríos, etc. Y también por los organismos en el fenómeno de la transpiración en plantas y sudoración en animales. Los seres vivos, especialmente las plantas, contribuyen a un 10% al agua que se incorpora a la atmósfera. Vemos que cuando el agua se evapora y sube a la atmósfera, se transforma en condensación, formando así las nubes, y luego el agua en la atmósfera se desplaza por la acción del viento en distintas direcciones. Cuando el vapor de agua llega a altitudes mayores, las bajas temperaturas le permiten condensarse, es decir, recuperar su forma líquida y formar gotas de agua que se acumulan en las nubes, y estas nubes se vuelven oscuras a medida que contienen mayor cantidad de gotas de agua, por lo cual luego se dará la lluvia por la mayor cantidad de gotas de agua que pueda sostener esa nube. Bueno, vemos que aquí en la etapa inicial el aire es cálido y asciende, porque vemos que acá la tierra es caliente y está expuesta a una temperatura alta, por lo cual asciende en forma de evaporación. Cuando está en la atmósfera, está en la etapa media, que se empieza a formar la nube, el cual esta tiene el aire húmedo en ese momento. Y luego en la etapa ya madura, la nube se separa y se aleja en distintas direcciones con respecto al viento. Gracias. el vapor cumple un papel muy importante debido a que la elevada capacidad calorífica del vapor del agua
lo convierte en un elemento fundamental en el balance energético global. Al condensarse, libera un calor latente que es una importante fuente de energía que alimenta la dinámica de la atmósfera. Además, es un regulador de la radiación infrarroja, siendo responsable del 60% del efecto invernadero natural del planeta. Los océanos suministran la mayor parte del agua como producto de la evaporación. De esta agua evaporada, solo el 91% es devuelto a las cuencas oceánicas por medio de la precipitación. El 9% restante se transporta a las zonas continentales, donde los factores climáticos inducen la formación de la precipitación. El desequilibrio resultante entre la tasa de la evaporación y la precipitación sobre la Tierra y el océano se corrigen por medio de la escorrentía y el flujo del agua hacia los océanos. Esta tiene lugar principalmente en el océano y sobre las masas continentales. La correcta determinación del caudal de diseño de un sistema hidráulico es un aspecto técnico de gran relevancia, ya que permite reponer el volumen de agua que se pierde por evaporación e infiltración, mantener las profundidades del líquido en los niveles deseados, llenar las unidades de producción en un periodo de tiempo razonable y, en algunos casos, cubrir la demanda de flujo que habilite los requerimientos de las especies. El dimensionamiento de la infraestructura hidráulica oceánica o continental debe abordar de manera integral y rigurosa los aspectos relativos a un balance hídrico, en consonancia con los elementos de juicio productivos y operacionales, pues un sobredimensionamiento estará asociado a un sobrecosto y uso ineficiente del líquido. Un subdimensionamiento implica limitaciones en la cantidad y la calidad del agua, lo que afectará la producción. La infiltración. Se define como infiltración al movimiento del agua a través de la superficie del suelo y hacia adentro del mismo, provocado por la acción de las fuerzas gravitacionales y capilares. La infiltración se produce en las aguas provenientes de las precipitaciones o en aquellas que están almacenadas superficialmente, como lo son los deshielos, ríos o lagos, a través de un movimiento descendente que le permite adentrarse en el subsuelo y a unas profundidades que van en función de las condiciones del mismo. La diferencia que existe entre el volumen de una cuenca y el agua que escurre por su salida tiene el nombre de genérico pérdidas, y estas pérdidas no son más que la evaporación y la infiltración. Dicho esto, cabe mencionar que la infiltración juega un papel de primer orden en la relación lluvia-escorrimiento y por lo tanto en el diseño y predicción de las dimensiones y operación de las obras hidráulicas. En general, el agua cae sobre la superficie terrestre y penetra a través del suelo y las rocas, hasta infiltrarse al agua subterránea. Una parte de esta puede infiltrarse a un acuífero subterráneo o incluso puede surgir a la superficie. Una parte de esta agua que se infiltra puede volver a tomar un curso de agua, ya que el agua puede viajar a largas distancias o incluso puede mantenerse por largos periodos de tiempo como agua subterránea antes de volver a descargarse sobre la superficie o incluso en un curso de agua como lo son los arroyos u océanos. Proceso de infiltración. Para describir el proceso de infiltración estaré presentando 3 imágenes. En la primera imagen vamos a asumir que tenemos un suelo con un área pequeña, de tal manera que las características de la intensidad de la lluvia serán uniformes a lo largo del mismo. Además, el suelo se encuentra totalmente seco, pero al cabo de un tiempo empieza una tormenta. En un primer instante, la capacidad de infiltración va a ser mayor en comparación de la intensidad de la lluvia. En esta primera parte del proceso, las fuerzas que toman el control son las fuerzas capilares en comparación de las fuerzas gravitatorias.
Pero si al cabo de un tiempo la intensidad de la lluvia sigue siendo igual o incluso mayor, ¿qué va a suceder? La capacidad de infiltración va a ser menor, de tal manera que este suelo va a alcanzar una saturación, como podemos observar en esta segunda imagen, en la que se formarían los tiempos de encharcamiento. Este tiempo de encharcamiento sucede debido a que las depresiones del terreno empiezan a llenarse, formando así los charcos. Si en este instante del encharcamiento la intensidad sigue siendo igual o incluso mayor, ¿qué va a suceder? Las fuerzas que tomarían el control ya no serían las fuerzas capilares, sino que por el contrario serían las fuerzas gravitatorias. Pero si después de un tiempo la tormenta disminuye su intensidad en comparación de la capacidad de infiltración, ¿qué va a suceder? Poco a poco van a ir desapareciendo estos charcos. ¿Y por qué desaparecen estos charcos? Gracias a la infiltración y a la capacidad de evaporación que poseen los suelos en menor grado. Cuando ya no hay agua sobre esta superficie del terreno, ¿qué va a suceder? El contenido de humedad va a ir disminuyendo poco a poco, como podemos observar en la tercera imagen, ya que entonces el suelo ya no estaría saturado, se eliminaría esta saturación. Pero si después de un tiempo vuelve y se intensifica la lluvia, ¿qué va a suceder? Van a formarse nuevamente esos tiempos de encharcamiento y así se repetiría todo el proceso descrito anteriormente. Bueno, mi nombre es Dirso Sobre. En este caso estaré exponiendo importancia de la infiltración. Pero antes de eso nos estamos preguntando, bueno, ¿pero qué es la infiltración? Como lo dijo la compañera, la infiltración puede denominarse hacia el proceso de entrada de agua en el suelo y es de vital importancia durante la aplicación del riego. También se llama infiltrabilidad a la velocidad o tasa de infiltración y normalmente se mide en milímetros por hora. La infiltración puede implicar un movimiento de agua, como lo vemos ahí, que puede ser vertical y horizontal y tridimensional. En el caso vertical, pues ocurre más que todo por aspersión o por inundación. En el caso puede ser de las lluvias. Vertical y horizontal, que también puede suceder lo mismo, que puede ser por lluvia y por lagos o por ríos. Y tridimensional, pues es más que todo por goteo. Ahí como se muestra en la imagen. La otra cosa importante es que la infiltración está gobernada por dos fuerzas, que en el caso es la gravedad y la capilaridad. Los poros muy pequeños empujan el agua por la acción capilar, en el caso de la capilaridad, y eso además está en contra de la fuerza de la gravedad. ¿Ya? Lo otro que, por ejemplo, a veces sucede la infiltración en el suelo, pero hay que preguntarse, bueno, pero ¿qué es la infiltración del agua en el suelo? Bueno, es el proceso a través del cual el riego o agua de lluvia ingresa al suelo a través de la superficie. Ya, eso hacia sus capas inferiores en forma vertical y horizontal, como mencioné anteriormente. Pero ¿cuál es su importancia? Bueno, conocer la velocidad de infiltración o cantidad de agua que entra por unidad de superficie y de tiempo. Además, esto permite a través de un modelo matemático llegar a predecir el tiempo que se necesita para reponer una cantidad de agua en el suelo, que eso se le llama como infiltración acumulada, para satisfacer las necesidades del cultivo. Bueno, pero la infiltración acumulada representa la cantidad total del agua que ha pasado a través de la superficie del suelo en un tiempo determinado. Y normalmente se mide en milímetros.
Bueno, la infiltración del agua en el suelo es muy importante porque de ahí se componen las fases del suelo, ya sea líquida, sólida, gaseosa, teniendo en cuenta que el agua compone la fase líquida del suelo y sin esta el suelo estaría muerto, ya, o sea que solamente sería roca y aire, que son los componentes de la fase sólida y gaseosa. Es por eso que son importantes también en la parte continental y oceánica. Pues en la parte continental, en la parte de la tierra, el agua se infiltra mediante los poros que produce el mismo suelo, y el océano, pues su nombre mismo indica que eso lo que hace es estar encima del suelo, de la superficie terrestre, ¿ya? Entonces, bueno, lo dejo con mis compañeros. Conclusión. Sabemos que cuando protegemos nuestros océanos, protegemos nuestro futuro. Bill Clinton, el que fuera presidente de los Estados Unidos, lanzó este alegato por la protección de un recurso tan maltratado como nuestros mares y océanos. En el desarrollo del presente video se pudo comprobar la frase dicha por Clinton. El agua es bien conocida por ser el líquido vital de todos los seres humanos. Su contribución al ecosistema y a la vida de los seres vivos es inmensa. Muchos de los procesos que suceden dentro de la naturaleza e incluso los propios ciclos de los animales dependen en su totalidad del agua. Por tal motivo fue de gran importancia conocer las diversas fases del ciclo de esta, ya que incluso el cambio climático se manifiesta a través del agua mediante la alteración de su ciclo natural. Cuando el clima varía, la sequía, las inundaciones, el deshielo de los glaciares, el aumento del nivel del mar y las tormentas se intensifican con graves consecuencias, así como la importancia de la precipitación, evaporación e infiltración en el caudal de las aguas superficiales terrestres oceánicas y en el caudal de las aguas superficiales terrestres continentales. Fue de gran utilidad incrementar el conocimiento de diversos procesos del ciclo hidrológico y conocer datos como, por ejemplo, que si lloviera continuamente y no hubiera evaporación, todos los organismos moriríamos ahogados, ya que el ciclo del agua es complejo, porque si bien es relativamente lineal cada una de sus etapas, puede desembocar en diferentes espacios y ámbitos que son unívocos. Gracias por su atención.